Estamos cerrando el mes de noviembre. Nos quedan 3 días para decir que ya hemos caminado 11 meses del 2022. Y muchas veces evaluamos tantas cosas, pero ¿cuándo evaluamos nuestra parte espiritual? ¿Cuándo evaluamos si estamos siendo aceptos para el Señor o no? Y muchas veces no nos damos cuenta que el día domingo estamos muy dispuestos para el Señor, pero que deberíamos estar dispuestos todos los días de nuestra vida. Y muchas veces en nuestros afanes, en nuestras carreras, no miramos más allá. Por eso deberíamos ir a Efesios capítulo 1, versículo 6, que dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, Dios nos ha aceptado a todos y cada uno de nosotros. Pero eso no significa que por ser aceptos al Señor, Él se agrada con todos nosotros. Por eso, cuando hablamos de acepto, significa la posición celestial del creyente. Esa posición que tú tienes, que yo tengo en el Señor. Somos aceptos en Cristo Jesús, dice la palabra. Y entonces podríamos ir a 2 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 10. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí ya estamos mirando que se refiere a la condición, se refiere a ese andar, se refiere a ser agradables a Dios en la conducta diaria. Es cierto, el Señor nos aceptó tal y como llegamos, pero el propósito siempre ha sido que nosotros sigamos creciendo en el carácter de Cristo. Hay una gran diferencia entre nuestra posición, lo que somos en Cristo, sobre nuestra condición, lo que somos en nosotros mismos. Tú y yo somos aceptos en Cristo, por Cristo, el amado que nos representa o sustituye. Él sufrió en nuestro lugar, cargó nuestros pecados y ahora nos representa ante Dios. Él llevó nuestros pecados y nosotros nos vestimos de su gloria y su justicia. Y entonces, ¿qué decir de Gálatas capítulo 2, versículo 20? Es que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, porque nos identificamos. Sus experiencias son contadas como nuestras. Y entonces deberíamos mirar a nuestro viejo hombre como algo muerto. ¿Por qué seguimos haciendo provisión para la carne? ¿Acaso tú y yo ya no fuimos sepultados con Cristo? Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú y yo fuimos plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, resucitados con Él.
Pero muchos siguen aún caminando en su vieja naturaleza. Siguen igual que siempre, viviendo lo mismo con las mismas y para las mismas. Y sin embargo, muchos se ufanan de ser cristianos, pero no se dan cuenta que el Señor mira hacia el corazón, y a veces nuestro corazón no es un corazón acepto al Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ascendidos con Él y sentados en los lugares celestiales con Él. ¿Dónde estás sentado tú? ¿Hacia dónde estás buscando? Muchos siguen buscando las cosas terrenales. Muchos están afanados en hacer tantas cosas, en tener tantas cosas, en lograr tantas cosas aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos estamos sembrando para el cielo? Somos afanados por tener y tener y tener. Porque es que yo me merezco vivir mejor. Porque es que yo me merezco ahorrar. Porque es que yo me merezco tal cosa, me merezco tal otra. Y es cierto, tú te mereces todo. Aprendamos a vivir bajo la bendición del Señor. El Señor te va a bendecir cuando empieces a preocuparte más por tu parte espiritual que por tu parte física. Tenemos que aprender a vivir en la bendición del Señor. Y no es que el Señor no quiera que no tengamos cosas. No. Lo que el Señor no quiere es que ahí pongamos nuestro corazón, que es diferente. Porque eso sí nos lleva a perder el rumbo de nuestro caminar diario. Es que yo el domingo pienso en Dios y entre semana pienso en mí. Eso está bien. Pero cuando necesites, entonces no acudas a Dios, acude a ti. ¿Por qué todo lo haces en tu esfuerzo y cuando necesitas algo diferente, acudes a la bendición del Señor? Y no es porque tú no seas acepto al Señor, el Señor nos acepta a todos. Pero el Señor también quiere que nosotros, fuera de que lleguemos, crezcamos en el Señor y seamos diferentes. Porque la palabra dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, glorificados con Él. Y mire lo hermoso de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo puedes reclamar tu herencia? ¿Cómo puedes reclamar tu herencia? No que cómo te pueden repartir la herencia. Para reclamar la herencia tenemos que morir. Si tú mueres a tu yo, a tu ego, a tu altivez, entonces podrás crecer en el Señor y podrás caminar con Cristo juntamente. Y entonces podríamos ir al Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Tú y yo no podemos relacionarnos con Dios sin presentarlo en respeto, en la honra que es debida a su santo nombre, dice la palabra. Y entonces tenemos que reconocer su justicia, grandeza y majestad. Y cuando tú reconoces la majestad de Dios, te das cuenta que muchas veces tu caminar no está a la altura de la majestad de Dios. Muchas veces no te das cuenta que en ese caminar no está la justicia de Dios, y muchas veces no estás caminando en su gloriosa presencia. La palabra dice que nosotros vemos a Dios en Cristo y Dios nos ve a nosotros en Cristo. Tu posición en Cristo es la perfección absoluta porque es de Él.
Pero ¿cuál es nuestra condición? Muchas veces nuestra condición está lejos de esa perfección de la que habla el Señor. Y cuando habla de perfección por la fe en Cristo. Y eso significa que tú y yo debemos tener una posición diferente. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, siendo hechos aceptos en el amado Hijo, es nuestra responsabilidad vivir una vida aceptable. ¿Qué vida estamos viviendo nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Qué es lo que realmente estamos caminando nosotros? Si muchas veces no estamos caminando responsablemente aceptos al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando tú miras la vida de Cristo, siempre fue aceptable al Padre. ¿Cómo es tu vida? Ahora, yo no vengo a juzgarte. No. Pero cada uno debe reflexionar cómo está caminando en su vida diaria. Si realmente tu constante anhelo es serle aceptable en tu vida. Si todo lo que tú haces es aceptable para Dios. Es cierto, Dios es amor. Pero ¿por qué no completamos la frase? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué crees que Dios tiene que aceptar todo lo que tú hagas si muchas veces lo que tú haces estás en contra de la palabra? Dios habla de amor y a veces nosotros vivimos odio, rencor y tantas otras cosas. Y sin embargo, nos miramos al espejo y decimos, somos hijos de Dios. ¿Nos hemos evaluado si somos aceptos? Si muchas veces nuestro comportamiento como hijos deja mucho que desear, tú nunca vas a dejar de ser hijo. Otra cosa es que seas agradable al Padre, y eso es diferente. Y si no estás dando un testimonio de aceptación, ¿qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando en tu corazón? ¿Qué estás sembrando en tu trabajo? Yo siempre he sido de la teoría que cuando uno diga que es cristiano, piense dos veces en levantar la mano. Porque cuando tú levantas la mano para decir que eres cristiano, muchas veces es tu testimonio lo que está agachando la mano. Ni siquiera eso es la crítica de los otros, eso es lo de menos. A veces nos ufanamos de ser lo que no somos. A veces no nos damos cuenta que debemos tener la responsabilidad diligentemente de presentarnos a Dios aprobados con respecto a la palabra. Una de las cosas que nos enseña la palabra es que ese es el parámetro por el cual somos medidos. A ti no te van a juzgar si viniste a la iglesia o no viniste, si asististe a tiempo o no es tiempo. No. A ti te van a juzgar es, oiga, ¿cómo fue tu corazón con respecto al Señor? ¿Amaste al prójimo o lo odiaste? Ahora, yo no puedo negar que hay prójimos que merecen el odio. Pero el Señor dijo, ámelos. El Señor no dijo, mire a ver quién le cae bien para amarlo. Entonces yo amo a este y odio a este. No. Hay que amar al prójimo aunque el prójimo no lo merezca. Porque es que somos hijos del Padre y el Padre es amor. Entonces, ¿qué tenemos que dar nosotros? Amor. ¿Y qué dice la palabra? Y haga avergonzar y colorear las mejillas de aquellos que te hacen mal. Entonces hay que amarlos y portarnos bien. ¿Para qué? Para que ellos sientan vergüenza de su testimonio, no del nuestro. De su testimonio con respecto a nosotros. Y ahí cambia la situación. Entonces ahí ya no tenemos enemigos.
Habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros. Pues si uno fuera $1, pues estaría subiendo, pero uno es de peso, entonces se va devaluando. Mire la diferencia. Pero qué hermoso que podamos mirarnos al espejo espiritual y decir, somos aceptos del Padre. ¿Cuándo lo podemos decir? Cuando nos vemos en la voluntad del Padre. Y ahí entonces, cuando nos evaluamos, pues entonces nos damos cuenta que ni tú ni yo muchas veces reverenciamos la palabra de Dios. Nomás empecemos por esto. Muchas veces ni la miramos, muchas veces ni la leemos. Y a veces creemos que el Señor mira cantidad, entonces voy a orar 3 horas. Y no se da cuenta que el Señor mira la calidad. Y eso es diferente. A veces nos creemos de calidad y el testimonio nos dice que la calidad está lejos. Y cuando nosotros caminamos por la Biblia, entonces encontramos, por allá en Génesis, que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, y a la vez que de Caín y de su ofrenda no se agradó. Porque Dios no miró la cantidad, sino la calidad de lo que le ofrecemos en su altar. Abel no ofreció cualquier oveja. Fue y buscó la mejor que tenía de su rebaño y se la trajo y la presentó. Caín, por su parte, fue y cogió una ofrenda y la llevó. Ahora, yo no estoy diciendo que todos somos Caínes. No. Pero a veces no miramos el tipo de ofrenda que le estamos haciendo al Señor. Nosotros oramos todos los días. ¿Qué calidad de oración tenemos? A veces lo hacemos por cumplir. Y listo. Por mí yo ya oré. Fue una oración de rapidez, pero ya oré. Lo hacemos por cumplimiento, pero realmente disponemos nuestro corazón para hacerlo. El Señor sabe que yo no tengo tiempo. El Señor sabe que yo voy de afán. El Señor sabe que si no me corro, entonces llego tarde al trabajo. Pero el Señor sabe lo que yo necesito y de eso que ojalá nunca se olvide. Miren la diferencia. Por eso la palabra nos advierte una y otra vez que el Señor mira es el corazón. ¿Qué corazón está viendo el Padre con respecto a Él y al prójimo? Un corazón quejoso, afanoso, apresurado. Un corazón necesitado. Un corazón humillado y contrito, como dice la palabra. A veces no nos damos cuenta y creemos que por cantidad, y entonces a mí me encanta porque he escuchado gente que dice, ay, yo el domingo voy en la iglesia y allá eso, yo llego de primeras y me voy de últimas, y si toca arrodillarnos nos arrodillamos 2 horas y eso quedamos parejitos. Y a veces el problema no es el domingo sino entre semana. Por eso, cuando nosotros miramos en la palabra, también vemos que Dios se indignó con los sacerdotes que ofrecían animales defectuosos en el altar. ¿Por qué? Porque Él la tomó como una actitud falta de respeto a su santo nombre. Guardaban, dice la palabra, que guardaban los mejores animales y daban de los animales que tenían, cuando Él había dicho que llevaran los mejores. Y entonces encontramos que muchas veces llevaban los animales enfermos al altar. ¿Por qué nos ofendemos cuando no nos dan lo mejor y nosotros no le damos lo mejor al Señor? ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos da como dice, uy, pero no dio fue las obras? Hoy me tocó la pega en la casa. Y no es lo mismo que podría decir el Padre de nosotros, que le estamos dando las obras. En alguna oportunidad dice la palabra que estando Jesús llegando al templo,
elogió la ofrenda de la viuda pobre y dijo que ella había dado más que todos. Destacó que los ricos daban grandes cantidades de lo que sobra, pero ella daba de lo que tenía. Jesús exaltó a una mujer porque dio todo de lo que poseía, todo su sustento. Habló de ese sacrificio perfecto que es el resultado de una fe pura delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque bendecidos son todos los que logran entender esto, pues todo lo que hagan para Dios será con calidad y por eso serán honrados por Él. ¿Tú quieres la honra de Dios? Da de lo mejor. ¿Tú quieres la honra en tu caminar? Da de lo mejor. Nunca desde las obras. Hoy en día vemos que si la persona necesita y algunos dan monedas, con esa misma moneda se la botan por la cara. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que están dando de lo que les sobra. Miren, es posible que tú y yo seamos salvos y sin embargo sufrir grandes pérdidas. Primera de Colosenses capítulo 3 versículo 14 y 15. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibiría recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufriría pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, el haber sido hechos aceptos en ese amado Hijo no nos permite seguir las inclinaciones de la naturaleza vieja. Muchos en su caminar siguen con la vieja naturaleza. Llegaron a la iglesia, pero no han llegado al Señor. Nunca han cambiado su corazón. Miren, Primera de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, es posible que seamos salvos, pero eso no dice que seamos agradable olor fragante al Señor. Tú puedes ser un cristiano y cosechar los frutos del mal vivir. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Esos son versículos que a veces no nos gusta escuchar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una cosa es ser aceptados en Cristo Jesús, de una vez y para siempre. Pero muchas veces somos los que venimos al Señor, pero vivimos en una vida sin agradar a Dios. Miren, yo no he venido aquí a juzgar, pero qué bueno si reflexionáramos cómo estamos con respecto al Señor. Yo no puedo decirte si tu vida es aceptable o no, eso lo sabes tú. Porque la presentación es personal. Cada uno nos presentamos al Señor, cada uno ponemos nuestro corazón en el Señor y cada uno vamos caminando en el Señor. Por eso Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué testimonio le estás dando al Señor? ¿Es tu fe tan grande que has cambiado tu vida y tu caminar? Miren, muchas veces hablamos de Caín porque Caín mató a su hermano Abel. ¿Cuántas veces has hablado del prójimo? ¿Cuántas veces con tus palabras has asesinado la honra de alguien?
Y si uno viene y dice, es que muchas veces hemos sido asesinos de la gente, va a decir, ¿cómo se le ocurre, pastor? ¿Cuándo yo? Y cuando levantamos chismes, calumnias o prestamos nuestro oído para que hablen del hermano, ¿no es eso lo mismo? A veces cogemos la honra de la gente y la trituramos y después miramos, ay, no, es que a mí me parecía. ¿A cuántos hemos criticado? ¿A cuántos hemos juzgado? A veces no nos juzgamos nosotros mismos. A veces nos levantamos a aconsejar a otros de lo que nosotros no vivimos. ¿Y qué crees? ¿Que eso es agradable para el Señor? ¿Tú crees que esa ofrenda refleja el carácter de Cristo? ¿Qué tal si el Señor entrara en este momento? ¿Qué podría decir o hacer? A veces estamos igual como los cambistas en el templo, cambiando una cosa por otra. Ahora, no voy a decir que estamos cambiando, ¿no? Eso lo voy a dejar a la reflexión de cada uno. Pero muchas veces no nos damos cuenta del tipo de ofrenda que le presentamos al Señor. Jesús se ofreció por nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Por nosotros y por nuestras familias. Hoy en día el odio, el rencor, la amargura es lo que está cambiando en nuestras casas, en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria. Y muchos de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido partícipes. Nos dejamos arrastrar por la cultura, por la sociedad, por las redes sociales y por tantas otras cosas. ¿Acaso la palabra no dice que tú y yo somos diferentes? ¿Que debemos ser ofrenda como olor fragante al Señor? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿O estamos siguiendo la sociedad de consumo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿O estamos siguiendo las redes sociales? ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿O estamos prestando nuestro oído o nuestra lengua para criticar, rajar y creer que estamos bien con el prójimo? No importa lo que el prójimo haya hecho. Él lo que hizo fue sacar su amargura de su corazón. Lo más grave es que tú le seguiste el juego y a veces es peor tu reacción. Y después venimos al Señor a decirle, Señor, me ofendió, Señor, Él empezó, cuando realmente nosotros que caminamos en el Señor deberíamos ser diferentes. ¿Dónde está tu diferencia? Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Cuántos de nosotros nos ocupamos toda nuestra vida en intentar ganar aceptación? Muchos quieren tener aceptación de los padres, de los amigos, de los socios, de las personas que respetamos, de las personas que envidiamos. Muchos, en su afán de ser aceptados, quieren influir entonces en el tipo de ropa que usas, el tipo de auto que conduces, el tipo de casa que compras, la carrera que eliges. Yo por eso trato a fulano y no trato a sultano. Mira, yo ya te acepto a través de Cristo. Es tan hermoso lo que dice la palabra, que el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi padre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Tú ya no necesitas ser aceptado por otros para agradar a Dios. Tú has sido aceptado por Dios para empezar a agradarle. Es el tiempo de empezar a vivir diferente. Yo no sé qué has hecho de diferente en estos 11 meses, pero por lo menos empieza a hacer algo diferente
a partir de mañana, a partir de hoy, a partir del momento que tomes la decisión. Ahora, yo no te voy a llamar a tomar la decisión por Cristo. No. Eso es algo que tú ya debiste haber hecho. Lo que sí hoy quiero dejarte es que tomes la decisión de agradar a Dios como Padre. Que el Señor pueda decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo sería de diferente este mundo si empezáramos a andar con el amor del Señor? ¿Cómo sería de diferente este mundo si cada uno de nosotros diéramos amor? Entonces el odio se moriría de hambre. Así de sencillo. Seríamos personas diferentes en familias diferentes para una sociedad diferente. Todo el mundo pensamos que nuestros hijos, que nuestra familia esté bien. Empecemos para que nuestra familia en amor sea diferente y sea que marque la diferencia. Tú y yo marcando la diferencia en esta sociedad. En 50 millones de colombianos, 5 que marquen la diferencia, eso ya sería una ganancia. Porque tú y yo deberíamos ser diferentes. Y si eso fuera lo que promulgamos, en lugar de promulgar los coach, los psicólogos, los tantos que ahora hay en redes sociales, ¿cómo sería de diferente si compartiéramos más la palabra del Señor? ¿Cómo sería de diferente? ¿Y cómo celebraríamos de diferente todo este tiempo? ¿Y sabes por qué? Porque entonces sería un mes de fiesta, un año de fiesta y una vida de fiesta en la alegría del Señor. Tú y yo caminando en la palabra, agradando al Señor, hoy y siempre. Esa debería ser nuestra premisa. No solo para cerrar noviembre, sino para empezar a caminar nuestro diciembre. Estamos próximos al 2023. ¿Qué queda para el 2023? ¿Cómo sería de diferente si tú y yo en el 2023 fuéramos una nueva versión en el Señor? Una imagen restaurada de Dios que se había perdido, restaurada en cada uno de nosotros. ¿Cómo sería de diferente? Viviendo en el amor del Señor. Porque el Señor sí nos invita a vivir sabroso y a vivir diferente. Por eso hoy, ahí donde estás, ve al Señor examinando tu corazón. ¿Qué parte de tu corazón no le debe estar agradando al Señor? ¿Qué área de tu corazón no le has entregado al Padre y no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en ti? Empieza a evaluar tu corazón. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, agradecerte, Señor, porque tú nos has aceptado, pero a reconocer, Señor, que hay muchas cosas que aún, Señor, no te agradan. Papito Dios, tú nos diste una nueva vida, Señor, pero a veces queremos un motor nuevo en la misma carcasa. Papito Dios, a veces las mañas, Señor, las costumbres, la cultura, la familia, tantas excusas que tenemos, Señor, para seguir siendo iguales en lugar de marcar la diferencia. Padre bueno, llévanos, Señor, Padre misericordioso, a que por medio de la palabra, Señor, podamos crecer espiritualmente para marcar la diferencia. Papito Dios, tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, dice tu palabra. Que podamos llegar a un corazón, Señor, tal que podamos adorarte, Señor, en nuestro espíritu y caminar en la verdad de la palabra. Papito Dios, que podamos, Señor, Padre misericordioso, ser esa nueva versión, Señor. Que podamos venir a ti, Padre misericordioso, a presentarnos, Señor,
como ofrenda agradable, Señor Padre misericordioso, como dice tu palabra. Papito Dios, que cada día, Señor, avivemos el fuego del Espíritu Santo que hay en nuestros corazones, Señor. Que seamos esos sacerdotes en nuestro hogar, Señor, que aviva el fuego de tu presencia, Señor. Y que cada día, Señor, tú y tu Hijo, como dice la palabra, puedan habitar en nuestros corazones. Padre bueno, que en lugar, Señor Padre misericordioso, de estar promulgando tantas cosas, promulguemos tu palabra por medio del testimonio, por medio del compromiso, para acrecentar nuestra fe. Que cada día, Señor, podamos reflejar más y más la imagen de tu Hijo. Que podamos menguar para que tu Hijo crezca, Señor. Que tengamos un corazón, Señor Padre misericordioso, más como tú, Señor Padre bondadoso, y menos como el mundo. Papito Dios, que podamos decir, Padre misericordioso, que caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.